¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en CNN Chile. 17:30, estamos por supuesto en transmisión simultánea a través de CNN Chile y CNN Chile Radio en esta tarde de día jueves, acercándonos a un nuevo fin de semana, el último antes de la celebración de Navidad, y un fin de semana en el que hay muchas expectativas desde el sector comercio. 17:30, les repito la hora en vivo y en directo en este jueves. Vamos a salir a la calle antes de ir a los titulares para comentarles que la temperatura actual en nuestra capital es de 28,8 grados y alcanzamos una máxima que superó levemente los 30, de acuerdo a información de la estación meteorológica de Quinta Normal, 30,2 en el centro de Santiago y en el caso de la estación meteorológica Pudahuel, 30,8, cielo despejado que nos va a acompañar también el día de mañana, aunque hacia la tarde de este viernes mayor presencia de nubes en nuestra capital. El fin de semana entre 26 y 27 y el día 24 de Navidad, la Nochebuena, ese día, esa tarde más bien, vamos a tener 34-35. Volvemos a temperaturas súper altas a mediados de la próxima semana. 5 de la tarde con 31 minutos, comenzamos la revisión de las noticias con una síntesis. Estos son los titulares de Hoy es Noticia. Diversas reacciones ha generado la autocrítica del exministro Giorgio Jackson, quien abordó desde la derrota en el primer proceso constitucional hasta el fracaso de Janet Jara en el balotaje del domingo. Desde el Partido Socialista valoraron el mea culpa, aunque lo calificaron de extemporáneo, mientras que en el Frente Amplio aseguran que en este gobierno hubo errores como en cualquier otro. El ministro de Salud, o más bien el Ministerio de Salud, confirmó que la mutación K, la más peligrosa de la influenza AH3N2, ya está en Chile y advirtió que es probable que en los próximos días se identifiquen muestras positivas adicionales para esta cepa. Especialistas llamaron a la población a no entrar en pánico, mientras que en el gobierno no descartan adelantar la campaña de vacunación. Un estudio sobre el consumo de alcohol durante las fiestas de fin de año reveló que la mayoría de los chilenos cree que el principal temor de un conductor ebrio es ser detenido o a chocar y no a causar la muerte de una persona. Son resultados bien impresionantes. El sondeo también reveló una creciente indolencia con los accidentes de tránsito, a la vez que se observa un debilitamiento de la percepción de sanción ante el consumo de alcohol. En temas internacionales, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que Gustavo Petro tiene un perfil sociopático y mitómano. En entrevista exclusiva con CNN Chile, el exmandatario criticó a Petro por sus dichos en contra de José Antonio Kast y afirmó que se avergüenza de su comportamiento. Y en el deporte, los equipos chilenos ya conocen a sus rivales para las fases previas de las Copas Internacionales de 2026. En la Libertadores, Huachipato se medirá frente a Carabobo de Venezuela, mientras que O'Higgins de Rancagua se enfrentará a Bahía de Brasil. En la Sudamericana, en tanto, la U chocará con Palestino y Cobresal con Audax Italiano. Cinco de la tarde con 33 minutos. A esta hora, en vivo y en directo, nos vamos hasta la OPE, la oficina del presidente electo, también conocida como La Moneda Chica en la comuna de Las Condes. Ivo Govich con la agenda del día de hoy del presidente electo. Ivo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes. Así es, una jornada intensa acá en la oficina del presidente electo. Y intensa no solo esta, sino que todas las que vienen efectivamente hasta el próximo 11 de marzo, porque más allá de las reuniones protocolares que ha tenido durante sus primeras horas como presidente electo José Antonio Kast, la verdad es que sus equipos de trabajo no han dejado de tener reuniones, de recibir invitados, las distintas comisiones temáticas de cada uno de los ejes programáticos han ido trabajando acá. Han llegado distintas personalidades políticas de distintos partidos que finalmente terminaron apoyando la candidatura de José Antonio Kast, la que finalmente resultó ganadora el pasado domingo ante la candidata del oficialismo, Janet
Jara. El candidato, eso sí, el día de hoy llegó cerca del mediodía para recibir, para ser parte de 12 reuniones protocolares importantes, una de ellas con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, y también con los líderes de las iglesias evangélicas. El día de ayer por la tarde tuvo una jornada también intensa con muchas reuniones protocolares con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, también con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y también con el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Todo esto en personas que lo vienen a saludar de los distintos estamentos públicos al presidente electo, que van a tener que efectivamente trabajar con él durante su mandato, y es por eso que vienen a felicitarlo. Probablemente no sean reuniones donde se toquen temas amplios, particulares, sino que más o menos estados generales, algo protocolar, camaradería también, antes de que asuma formalmente José Antonio Kast el próximo 11 de marzo del año 2026. Hubo también el día de hoy acá en la oficina del presidente electo una rueda de prensa dirigida por quien suena muy fuerte como la próxima vocera de su gobierno, Mara Cedini, quien está ejerciendo ese rol precisamente ahora desde la oficina del presidente electo. Contestó las preguntas de los medios de comunicación, hizo un pequeño resumen de lo que han sido las actividades del presidente electo José Antonio Kast, y bueno, se hizo cargo de las distintas dudas que existen, del trabajo que hay que hacer, donde se están enfocando precisamente desde el equipo de trabajo del presidente electo. Uno tiene que ver con la conformación del gabinete, saber cómo y quiénes van a acompañar a José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, pero también ejes temáticos. O sea, está en un momento de entregas muchos de los equipos de trabajo, de documentos, de planteamientos, de la recopilación del trabajo que se ha realizado durante las últimas semanas, para que ya el presidente electo pueda tener esos materiales, comenzar a revisarlos juntos a sus equipos de trabajo enfocados en lo que van a ser los primeros 90 días. Ha dicho José Antonio Kast que van a sorprender en los primeros 90 días, que muchas veces cuando se hacen promesas en los primeros 3 meses de cada una de las administraciones, muchas cosas no se cumplen, las expectativas son muy altas, pero esta vez pretenden comenzar a cumplirlas a través del denominado gobierno de emergencia, que fue la estrategia ganadora, una estrategia que le trajo réditos positivos al candidato del Partido Republicano, el Social Cristiano, y luego de todo, prácticamente de toda la oposición, para vencer el pasado domingo en las elecciones presidenciales. Migración, seguridad, crecimiento económico, educación, salud, empleo son los ejes principales en los cuales se está trabajando acá a esta hora en la oficina del presidente electo. Pero yo te decía, la conformación del gabinete es algo que va a cruzar de acá hasta, al menos como han planteado desde la oficina del presidente electo, hasta mediados del mes de enero, una vez que en esa fecha al menos se han comprometido, han dicho, vamos a tener la claridad cierta acerca de quiénes serán los ministros y ministras, y también después vamos a conocer la lista de subsecretarios y otros cargos del Estado que lo van a acompañar a partir del 11 de marzo. Se consultó el día de hoy nuevamente por una figura que ha estado en todos los titulares y del que todos están hablando, una figura que se encuentra al otro lado de la cordillera. Hablamos del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, y la posibilidad cierta de que se incorpore al equipo de trabajo del presidente electo José Antonio Kast. Recordemos que él mismo el día martes, en un programa de streaming en Argentina, reconoció que se le había hecho un ofrecimiento a cargos, ni siquiera uno solo, sino que cargos, y de ahí efectivamente está esta idea de poder el ofrecimiento habría sido que esté a cargo de 3 ministerios: Economía, Minería y Energía. Pero también hay quienes dicen que todavía puede ser una carta para el Ministerio de Hacienda. Se le preguntó a Mara Cedini, a la vocera de la oficina del presidente electo, acerca de esta posibilidad y por qué, si José Luis Daza dice efectivamente que le ofrecieron el cargo, desde acá aún no confirman, al menos de manera formal, que sí se hizo ese ofrecimiento. El presidente electo José Antonio Kast ha tenido muchas conversaciones con José Luis Daza, tienen una muy buena relación. En ese sentido han conversado cosas que son necesarias en cuanto al trabajo económico, el desarrollo de nuestro país, el progreso, la administración del Estado, el resguardo de los recursos. Cualquier relación u opinión de Daza es muy bienvenida, es muy necesaria, tiene una gran experiencia y su forma de colaborar con el gobierno puede ser muy amplia. Pero en concreto, ¿estuvo este ofrecimiento o lo desmienten? Porque de alguna manera, si es cierto lo que él dicen, ¿por qué no confirmarlo?
Porque, insisto, la conversación entre el presidente y José Luis Daza se marca en una relación desde hace muchos años que tiene que ver con la colaboración al gobierno, y la colaboración tiene distintas formas de expresarse. Ya, ahí escuchábamos. Hay que decir que esto se complicó un poco con la contrapregunta, efectivamente, que es lo que yo te decía, José, que efectivamente hay un dato que es cierto, un dato que es objetivo, y que es que José Luis Daza ya reconoció que se le hizo un ofrecimiento formal de cargos específicos para ser parte del próximo gobierno de nuestro país. Además está el antecedente de que Luis Caputo, el ministro de Economía de Argentina, también ha reconocido en más de una oportunidad que efectivamente se le han hecho ofrecimientos formales a José Luis Daza, que le ha hablado con él, efectivamente, que le espera que no se vaya, que se quede trabajando en Argentina. Pero lo cierto es que al menos desde la oficina del presidente electo y el mismo presidente electo, José Antonio Kast, no han confirmado el ofrecimiento del cual se habla para José Luis Daza de poder ser un ministro en estos momentos del gobierno de José Antonio Kast. ¿Sí? Pero puede ser ahora. ¿No? Bueno, aquí está el senador electo Arturo Esquella acá en el patio, en uno de los patios de la oficina del presidente electo. Habla con los medios de comunicación, pero dijo que en un ratito más hablaba con nosotros. Otro tema del cual se hicieron cargo acá y ven con mucho optimismo tiene que ver con las cifras económicas, con el crecimiento económico, con las proyecciones existentes, José, para el próximo año, que va a ser el primero al mando del país de José Antonio Kast. Todo esto tras la revelación del último informe IPOM, que elevó el rango del crecimiento para el año 2026 y que acá reconocen, o al menos ligan estas cifras a las expectativas que hay sobre lo que pueda hacer José Antonio Kast. Quiero que pasemos a escuchar efectivamente qué es lo que piensan, cuáles son las reflexiones que hacen y las expectativas que tienen acerca del crecimiento económico de nuestro país para el próximo año, algo que es muy, muy, muy esperado por parte de la oficina del presidente electo. Los datos que entrega el IPOM lo que hacen es, las especulaciones respecto a cómo va a ser el crecimiento económico del próximo año, y la economía se mueve a través de señales. Las señales de que José Antonio Kast hubiese sido electo presidente de la República genera impacto. Cuáles son las decisiones, las determinaciones del equipo económico también son señales profundas a la economía, y es muy positivo que los mercados estén así reaccionando, y de hecho, incluso dicho por algunos economistas, los inversionistas ya están echando a andar las calderas. Pero le reconocen al gobierno igualmente que haya generado por lo menos esta estabilidad, por lo menos. De hecho, la deuda pública también se va a mantener estable. En ese sentido, yo creo que los números hablan por sí solos. Los datos de crecimiento de este gobierno no son muy positivos, pero las expectativas para el próximo año son buenas y son señales de mercado que están muy asociadas con el hecho de que José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile. Hace una jornada de muchas reuniones, José, yo te lo decía, por la mañana habían distintos dirigentes políticos, estaba Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, Rodolfo Carter, senador electo por la región de la Araucanía, vinieron hasta acá Diego Chalper, los diputados Diego Chalper y también Frank Sauerbaum de Renovación Nacional a hablar con los encargados del equipo de la oficina del presidente electo acerca de los proyectos en materia legislativa que quedan durante este año, la proyección que puedan llegar a tener de acá hasta el cierre del año legislativo, lo que viene también hacia el próximo año, manifestando ciertas dudas acerca de lo que pueda pasar y cuáles son finalmente los planteamientos. Eso por un lado. Por otro lado, está todavía ciertas definiciones que tienen que tomar en los partidos que terminaron apoyando al presidente electo José Antonio Kast en segunda vuelta. Hablamos del Partido Nacional Libertario, donde hay dudas si sumarse efectivamente con nombres concretos a un posible gabinete. Todo esto tiene que ver con la amplitud que se está buscando también desde el próximo gobierno, de ampliar la base de apoyo de partidos, efectivamente. Y hay muchos que no se sienten cómodos con partidos más cercanos al centro y que sus ideas no estén plasmadas también en un futuro programa de gobierno. Pasa en el Partido Nacional Libertario a esta hora. En Renovación Nacional el día de hoy hay un consejo general por la tarde donde también se van a tomar definiciones concretas y formales acerca de qué forma apoyar el próximo gobierno, de qué forma cooperar a través de Renovación Nacional y con qué cartas efectivamente quizás también poder ser parte del gabinete, y así los partidos están tomando sus definiciones. De eso habló el día de hoy por la mañana Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano.
No, a ver, estamos teniendo reuniones de distinto nivel, coordinaciones, trabajando, ustedes han visto los distintos equipos acá, tanto algunos que están funcionando acá y otros que están funcionando en el partido, y estamos permanentemente comunicados, digamos, para lograr una buena instalación y una pronta instalación de lo que significa el gobierno. Que más allá de estar pensando en coaliciones, hoy día lo que nos convoca es trabajar en una unidad de propósito, y esa unidad de propósito tiene ciertos pilares que son seguridad, crecimiento económico, salud, educación, vivienda y también trabajo, que es necesario también abordar. Lo que se ha hablado es de que hayan biministros o triministros, en el caso ustedes ya conocieron la oferta, ¿cierto?, al viceministro Daza, y estamos trabajando obviamente en eso. Aquí hay un equipo que está trabajando en eso de manera paralela. El partido también sigue en sus funciones. Sí, bueno, ahí las palabras de Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, José, y ahora sí nos encontramos con el presidente del Partido Republicano, senador electo de la región de Valparaíso, Arturo Esquella, quien ha estado todo el día también, desde el mediodía, en reuniones. Arturo, hay hartas cosas que consultarle, y quería saber salió en el diario La Segunda una publicación acerca de la relación con el gobierno en torno a amarrar ciertos puestos de trabajo, también el tema de los reajustes del sector público, qué es lo que pasa con el tema de las contrataciones. Usted dijo, Arturo, que esto podría dinamitar la relación que se ha estado cultivando lentamente a raíz del episodio de cambiar el gobierno. ¿Usted mantiene esa declaración? La verdad es que nosotros el día lunes tuvimos una muy buena reunión con el presidente de la República, saliente, y con sus ministros más cercanos. Se vio ahí, tal como lo comentamos en la prensa, una muy buena relación o expectativas de tener un muy buen traspaso de la administración. Eso implica mucho trabajo y mucha voluntad también. Eso yo espero que siga así. Pero lamentablemente lo que hemos visto en el contexto de la discusión del proyecto de ley de reajuste del sector público, vemos por ahí un artículo que la verdad rompe o pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa. Hemos hecho todos un esfuerzo por ir generando una muy buena relación, no solo por el presente, sino que por lo que va a venir después del 11 de marzo, y tratar, digamos, de camuflar en medio del texto del reajuste al sector público una norma que por ley pretende afectar algo tan sensible como las contrataciones, como amarrar a las personas que actualmente están prestando servicios en el sector público, particularmente aquellos que llevan 2 años de si fueron contratados durante esta administración. Es impresentable. Más aún, digamos, teniendo a la vista que no tiene mucho que ver con la idea matriz que tiene este proyecto de reajuste del sector público, que por lo demás es bastante injusto si es que uno quiere entrar, digamos, al texto mismo del reajuste, el seguir, digamos, en la condición fiscal en la que nos encontramos, reajustando al alza, teniendo a la vista que si es que vemos el promedio del sector público versus lo que es, digamos, el sector privado, las remuneraciones van mucho más allá de lo que uno esperaría, particularmente de servidores públicos, sobre todo en épocas de vacas flacas como las que estamos. ¿Usted cree que el gobierno está tratando de dejar amarrados a funcionarios públicos para el próximo gobierno? ¿Así ustedes leen lo que son estas indicaciones? O sea, no hay que ser mago para darse cuenta de que eso es lo que buscan con ese artículo, pero yo esperaría que la sensatez prime en la moneda, que se den cuenta el daño irreparable que harían en las confianzas y que perseveran en esta fórmula que han diseñado, y que la despejen dentro de las próximas etapas de la tramitación legislativa, porque de ser así, la verdad es que no se podría construir nada en función de lo que va a ser el oficialismo futuro versus ellos en la oposición. Arturo acá en particular dice que esto podría dinamitar. Le quiero consultar respecto a las declaraciones de la ministra Orellana durante esta jornada, que dijo en este caso que el Partido Republicano no está de acuerdo con la idea de los derechos a las mujeres. ¿Qué le parece que se insista en eso también, en la eliminación de diferentes derechos? ¿No cree que también estas frases tensionan un poco más las relaciones con el Ejecutivo? Yo creo que los ministros salientes tienen que tener cuidado con las declaraciones que hacen. Hay que resguardar precisamente las formas. Estamos hablando de una nueva administración que ganó con una mayoría histórica de respaldo ciudadano que nunca antes habíamos tenido
en un presidente de la República, y eso los debería hacer reflexionar respecto de qué es lo que buscan con este tipo de declaraciones. O sea, ya hay una desconexión muy fuerte sobre lo que los ministros, el oficialismo de hoy día tiene o logró construir en estos años en que estuvieron a cargo de la administración del país, y perseverar, digamos, en esa lógica, en esa dinámica, solo hace que se dañen más en la relación que tienen con los ciudadanos. Y en esa línea, ¿qué le pareció esta autocrítica que hizo el exministro Giorgio Jackson tratando de explicar la derrota electoral que sufrieron el pasado domingo, asumiendo los errores que había cometido el gobierno? ¿Llega tarde esa autocrítica? ¿Se debería haber hecho en los momentos específicos cuando ocurrían estas crisis? Bueno, siempre es bueno que haya procesos de autocrítica, de reflexiones internas, de que vean verdaderamente cuánto daño les hizo el avanzar en una lógica ideológica que poco y nada se preocupaba de la calidad de la vida de las personas. Esa autocrítica se las dejamos a ellos, van a tener varios años para poder repensar cómo quieren enfrentarse a la ciudadanía en el plano político, y la verdad es que nosotros estamos más preocupados de cómo vamos a ir haciéndonos cargo de las crisis tan profundas que nos está dejando la actual administración. Senador, si llegase a prosperar este proyecto, ¿cómo se vería afectado? Bien, estábamos escuchando las palabras del presidente del Partido Republicano, además del senador electo por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, haciendo por supuesto una reflexión sobre diferentes temas de la contingencia y también cómo se preparan desde el equipo del presidente electo en estos meses previos a la asunción al mando, agendada, ustedes saben, para el próximo 11 de marzo de 2026. También durante el despacho revisamos las declaraciones de quien ejerce por estos días como vocera de la OPE, que es la oficina del presidente electo, me refiero a Mara Cedini. Seguiremos muy atentos a la agenda de José Antonio Kast, próximos encuentros, próximas reuniones que pueda sostener. Por supuesto, el detalle lo vamos a conocer en CNN Chile. 5 de la tarde con 51 minutos. Ya estamos con Macarena Román. Macarena, y de hecho el senador electo Arturo Esquella nos daba de alguna forma la introducción a lo que vamos a conversar contigo, porque luego del resultado del domingo pasado en el oficialismo actual se han hecho varias reflexiones sobre la derrota, que estuvo muy cercana a los 20 puntos, y en estas reflexiones la más reciente, la del ex ministro Giorgio Jackson, quien fue ministro Express al inicio de este gobierno, luego ministro de Desarrollo Social, y que el día de hoy reside en España. ¿En qué puntos afirma su reflexión, la autocrítica también, que es un concepto que ha dado vuelta desde que se conoce este documento? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola José, muy buenas tardes. Un documento de 18 páginas, extenso, Así 14 con su especie de análisis, 4 con la bibliografía que también cita dentro de este análisis. 9 puntos tiene la columna de Giorgio Jackson, entre los que pasa por distintas circunstancias, tanto internacionales como nacionales, y también el punto quizás el más interesante tiene relación con el número 5, y es que habla sobre los errores que él cataloga como errores del propio gobierno. Por ejemplo, esa visita de la ex ministra del Interior, Siches, a Temucuicui, donde se vio arriesgada su vida, lo de los medios de comunicación, de su equipo, etcétera, a raíz de un ataque que sufrieron. También de sus propias declaraciones, cuando dejó y concretó esa superioridad moral de la cual se le criticaba al Frente Amplio, y que finalmente él la dice, la emite, ¿cierto? Confirma que ellos tenían otra escala de valores en comparación a quienes lo acompañaban en el gobierno, el socialismo democrático. Otra de las críticas que hace el ex ministro Giorgio Jackson es que en primera instancia el comité político no estaba integrado por el socialismo democrático. El más cercano al socialismo democrático era Mario Marcel, que también como ministro de Hacienda conformaba parte de esta instancia. Sin embargo, él es ex del Partido Socialista, no es militante como tal. Cuestión que cambió, José, una vez que pierden el plebiscito constitucional, donde gana el rechazo, y ahí se reformula este gobierno, y dice además que ahí recién hicieron ingresar al comité político, es decir, a las bases del poder, al socialismo democrático, lo que fue, según Giorgio Jackson, un error. Eso y otras cosas también que detalla el ex secretario de Estado, que muy probablemente también lo hará saber durante esta tarde, porque a las 19:30 horas el Frente Amplio tiene su propio comité central, donde abordarán la elección y donde cada uno de quienes integran esta instancia, entre ellos Giorgio Jackson, podrá exponer su punto de vista online, por
por supuesto, él está en Europa, ¿cierto? Y que se espera entonces su participación. En ese sentido, quiero que pasemos a revisar, José, parte de lo que fue esta columna, 18 páginas, ya lo decíamos, que comenzó a llegar a distintos militantes del Frente Amplio, pero también a algunos medios de comunicación. Entre las cosas que dice, asegura que la ausencia de un rol más activo en el proceso constitucional, una vez que finalizó la segunda vuelta presidencial, fue parte de los problemas. También dice, mi rol en las Express como ministro secretario general de la presidencia, dice que funcionó como una barrera para la consolidación de las confianzas en la propia coalición, agravados por las torpes declaraciones sobre la escala de valores y principios. Ahí el mea culpa, la autocrítica es directa hacia su figura, la frustrada y errática incursión en Temocuycuy, ya lo decíamos, y también habla del desprolijo proceso de indultos presidenciales a presos durante el estallido social. Por supuesto, otro de los puntos que hasta el día de hoy se le saca en cara, ¿cierto? Se le critica al actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Para quienes no se acuerdan de estas declaraciones sobre la escala de valores, quisimos recordarlas, ¿cierto? Fueron emitidas durante el 2022, cuando él todavía ejercía como ministro secretario general de la presidencia. Recordemos que una vez que gana el rechazo del plebiscito constitucional, el 1, ¿cierto? Finalmente a él lo trasladan, claro, y no el Consejo, a él lo trasladan desde las Express hasta el Ministerio de Desarrollo Social, donde permaneció hasta el año 2023. Lo que vamos a recordar, Macarena, es la declaración de este concepto de superioridad moral, ¿verdad? Sí. Que es a la entrega previo al plebiscito del 4 de septiembre y hace referencia directa a quienes estaban en el gobierno, pero tal vez no en una primera posición, el socialismo democrático. Recordemos que luego del resultado del 4 de septiembre de 2022, el socialismo democrático entra de lleno al comité político y entra de lleno a los cargos más importantes del gabinete y, digámoslo en términos coloquiales, de alguna u otra manera vinieron a darle un espaldarazo muy potente a la administración de Gabriel Boric, que en ese minuto, luego del resultado del plebiscito, quedó bastante alicaída. O sea, se sumaron figuras como Carolina Toá, como Ana Lía Uriarte, entre otros, que vinieron a fortalecer sin duda el mandato del presidente Gabriel Boric. Escuchemos estas declaraciones, lo decíamos, del año 2022. Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, yo creo que nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza. Ya mira, el calendario decía enero 2022, pero es porque a lo mejor él no había cambiado la hoja del calendario, porque esto fue en agosto, dices tú. Claro. Ya, fue en agosto del 2022. Sí, previo al plebiscito del 4 de septiembre, donde gana la opción rechazo. Eso, entonces, según el ex ministro, fue parte de los errores que habría cometido el gobierno. No solamente en esa circunstancia cuestiona el ministro, el ex secretario de Estado Giorgio Jackson, también dice que comunicacionalmente no han podido posicionar los avances que ha tenido este gobierno. Por ejemplo, las 40 horas, el salario mínimo, también la reducción, con las 40 horas la reducción de la jornada laboral, pero también otras medidas como el royalty minero, el copago cero, entre otros, ¿cierto? Que podríamos ejemplificar. Total, ¿cierto? Claro. Y que eso no ha sido bien comunicado y que por lo mismo no han sabido llegar a la ciudadanía. Si no es bien comunicado, dicen a veces en política, es porque no existe, ¿cierto? Entonces es importante también la comunicación ahí y este mea culpa que hace Giorgio Jackson. Y por otro lado, también habla de las contradicciones tales como, por ejemplo, el acuerdo entre SQM y Codelco, donde finalmente, dice Giorgio Jackson, ganó lo que era mejor, institucionalmente mejor para el país, pero que venía con una contradicción porque eran ellos los más críticos respecto a lo que el rol que tuvo SQM con anterioridad en la política y que finalmente tuvieron que asumir y tuvieron que llegar a un acuerdo entre Codelco, el Estado, ¿cierto? Y también, por otro lado, SQM. Sí. Otro de las contradicciones que dice es en relación a los sueldos que los funcionarios públicos, o sea, los asesores directos no se bajaron los sueldos. Maca, pero ¿te acuerdas cuando Giorgio Jackson era diputado y bueno, el presidente actual también era parlamentario? Una de las banderas que trataron de levantar era precisamente bajar la dieta. Claro. Y finalmente en el gobierno en estos 4 años no se avanzó, la verdad, en eso, prácticamente nada. O sea, no sé si siquiera fue tema de discusión en algún momento. Sí, y además, José, con lo que tiene que ver con los asesores directos de algunas autoridades, también se había puesto un tope
tope de sueldo, pero como una sugerencia. Hay excepciones, Sí, claro. hay integrantes del Estado que están ganando, o del gobierno, que están ganando más de esta misma barrera que se autopusieron o autoimplementaron, y por lo mismo entonces ahí sería una contradicción de las que habla Giorgio Jackson. Esa, entre otras también, Entre otras. a lo largo de este mandato. Escuchemos parte de las declaraciones, las reacciones más bien que provocó esta columna, que ha sido ya ampliamente comentada, compartida también en redes sociales, tanto por oficialistas pero también por opositores. Es evidente que durante este gobierno hubo errores, como lo hay en todos los gobiernos. Es bueno puntualizarlos para aprender de ellos. No creo que este gobierno haya tenido problemas de gestión distintos a los que tuvieron cualquiera de los gobiernos anteriores, pero sí creo que hay algo, por ejemplo, en el caso convenio respecto a cómo se reacciona desde los partidos. Nosotros buscamos reaccionar rápido, sin defensas corporativas, pero sin duda igual queda una imagen de que algo no se hizo bien, porque efectivamente hubo personas que más que errores cometieron delitos, al parecer. Es evidente que parte del contexto electoral se explica por las acciones y lo que fue el gobierno actual, pero también se explica a través de la coalición, de los partidos, y lo importante de realizar una autocrítica es que sea una autocrítica, que sea autocrítica, o sea, que sea propia, y también que sea una forma de leer lo que nos quiso decir la ciudadanía. Yo le quiero decir que el domingo en la noche yo estuve en Televisión Nacional con Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. No había pasado una hora del discurso de José Antonio Kast y ella lo hizo pedazos. Ayer, en la tercera, el secretario general del Frente Amplio, el señor Kublet, defendió las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. Bueno, cosa que a mí me parece increíble. Entonces, ojalá que haya jamás pensé que diría esto, pero ojalá que haya más autocrítica tipo Giorgio Jackson que lo que hemos visto hasta ahora de la presidenta y secretario general del Frente Amplio respecto a cómo van a hacer la oposición. Interesante, de hecho la Mati ahí esboza una sonrisa, ¿cierto? Porque Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, dice que raro que venga de mí esto, pero estoy de acuerdo con Giorgio Jackson y ojalá tengan un rol cuando les toque ser oposición ahora en el nuevo mandato bajo José Antonio Kast, que tengan una oposición más responsable. Desde el propio oficialismo, José, y desde la propia DC dicen que buscan ser una oposición propositiva y también vigilante, que Sí. si se salen del encuadre en el fondo que contiene la Constitución, los avances en distintos derechos, obviamente van a tener un rol más activo, pero que si no, van a dejar gobernar como para algunos no se dejó a Sebastián Piñera. Claro, y es un concepto que se repite bastante, sobre todo en estos meses previos a que un nuevo presidente asuma. Si retrocedemos en el tiempo y nos vamos 4 años atrás, me acuerdo que la actual oposición, que todavía le quedan algunos meses como oposición, también decía, o más bien manifestaba la intención de ser una oposición constructiva. Y distinta. ¿Lo fueron o no lo fueron? Bueno, ese será el análisis que harán los partidos políticos, Macarena. Totalmente, y se dará un análisis que solo podremos hacer una vez que ya asuma José Antonio Kast y que pasen al menos algunos meses para ver si avanzan o no políticas Claro. que quiere implementar el presidente O el electo. tono que toma la discusión de alguna ley en particular, etcétera. Totalmente, ahí veremos si es así o no, si hay tantas acusaciones constitucionales como se han presentado hasta ahora, tendremos que ver todos Bueno, esos... eso sí. Eso también. será materia de análisis y de números para ya el próximo mandato. José, también habló durante esta jornada el actual presidente Gabriel Boric dentro de la comuna de Renca. El mandatario quiso enviar un mensaje claro donde entre risas asegura que se seguirán viendo donde le toque estar con la ciudadanía. Es decir, es muy probable que él siga teniendo un rol importante una vez que ya deje el poder y la moneda. Seguro. Y que, claro, más allá de las intenciones que él tenga, él queda como figura, como expresidente, y cualquier cosa que diga o no diga, como ha pasado con otros expresidentes y presidentas, será noticia, sin duda. Claro que sí, Macarena, y bueno, y queda saber también, sin duda, lo que tú dices, va a seguir presente en la contingencia, es una persona que de tanto en tanto probablemente va a analizar algún punto de la coyuntura, etcétera, pero queda saber si va a ser real articulador de las fuerzas del progresismo y si va a lograr al menos llevar adelante lo que él ha propuesto o que ha puesto sobre la mesa en otras oportunidades, porque para él el escenario ideal, para el presidente Gabriel Boric, es la unidad desde la democracia cristiana y hasta el Partido Comunista, y no sabemos si eso es tan viable, si va a haber un solo gran bloque de oposición.
Yo me la Eso no juego se sabe. con que es muy probable que no. Es muy probable que no. Es muy probable que no, que esté situado más bien esta futura oposición entre la centroizquierda y la izquierda como tal, como ya lo adelantábamos. Y cuando dices ¿cierto? izquierda como tal, ¿metes ahí al Partido Socialista? Al ¿o menos no? desde el PPD y desde el Partido Radical meten en esa bolsa o en ese grupo al Partido Socialista porque dicen ellos tienen su propia historia, nosotros que somos conglomerados más pequeños en esta instancia en la actualidad tendríamos que fortalecernos entre nosotros dejando a los partidos más grandes, Frente Amplio, Partido Comunista y el Partido Socialista, que ellos tengan su propia junta, su propio grupo. Ya. Sin embargo, dicen vamos a actuar en unidad como oposición, una Se lo unidad vamos que a lleva desde preguntar la al DC hasta senador el Flores, de la Total. DC que viene en el otro bloque. José, escuchemos lo que dijo el Vamos a presidente ver. Gabriel Boric ya para ir cerrando este tema. Presidente Gabriel Boric, que es cercanísimo a Giorgio Jackson. Vamos a ver. Lo que representa en el fondo nuestro gobierno, las ideas que nos mueven, es que los espacios públicos son de todos, son de cada uno de ustedes, y que al cuidarlos nos cuidamos todos, al recuperarlos, recuperamos el sentido de comunidad, al quitarle espacio a la delincuencia, las peleas políticas, los juicios o las palabras estrambóticas siempre al final van a quedar en segundo plano, son las obras las que hablan, y vamos a seguir viéndonos de donde nos toque estar luchando juntos. Donde nos toque estar, quizás donde le va a tocar al presidente Gabriel Boric. Solo para finalizar, José, y para terminar hablando también de esta columna que hace Giorgio Jackson, también acentúa un punto no menor. Los casos convenios dicen, por supuesto, fue un terremoto para el gobierno del presidente Gabriel Boric, se abre toda una polémica, parte o la denuncia se sabe y a raíz de ahí se desarrolla en todo el territorio nacional, pero en la región de Antofagasta, proveniente puntualmente de la Revolución Democrática, con el caso de Democracia Viva. Y por otro lado también habla sobre el caso Monsalve, sobre el manejo que tuvo el gobierno en torno a esta denuncia de abuso y violación en contra del ex subsecretario del Interior. Claro, y luego que está ya el caso convenio, al tiempo después se roban los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, finalmente sale Giorgio Jackson del gabinete del presidente Gabriel Boric, una figura, para nadie es un misterio, muy cercana al actual presidente. Macarena Román, gracias, que tengas una muy buena tarde y quedamos atentos a la nota que nos vas a presentar en CNN Prime. Muchas Chao, gracias. José, nos vemos. Nos vemos. 6 de la tarde con 5 minutos. A esta hora nos vamos a la pausa, Macarena Román, con imágenes de la playa, el Quisco, cielo despejado en el litoral central. Ya estamos de vuelta con las noticias. Estamos de vuelta con Hoy es Noticia en CNN Chile, 6 de la tarde con 8 minutos. Vamos a información policial. Les cuento que Carabineros investiga a esta hora de la tarde todo lo relacionado con el robo de un camión de la empresa Prosegur sucedido en la comuna de Puente Alto. Quien tiene toda la información es el periodista Felipe Hernández, conectado con nosotros a esta hora en terreno. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De inmediato te dejo imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora aquí en este punto de la comuna de Puente Alto, sector de la calle Bernardo Higgins, donde al interior de este recinto, una especie de parcela, pero que está, con los trabajos para realizar desabolladuría y pintura de vehículos, fue hasta este lugar donde fue traído este camión de valores de la empresa Prosegur, el cual, fue sustraído por un grupo de sujetos, de delincuentes, en un supermercado que está ubicado en el sector de la avenida Concha y Toro, esto también en la comuna de Puente Alto, es un supermercado Jumbo, el cual, realizaba la entrega y también el retiro de remesas para justamente este supermercado. Lo cierto es que pasados unos minutos, cuando ya se produce el robo, es que se comienzan a elevar las correspondientes alarmas, justamente porque quien oficiaba de conductor del camión, tampoco se conoce su paradero. Minutos más tarde, a eso de las 11:20, habría ingresado este camión hasta este recinto. 5 minutos más tarde comienza a arder en llamas y 2 vehículos salen desde el interior a toda velocidad y hasta ahora no se conoce el paradero ni de los asaltantes ni tampoco de esos vehículos que habrían salido. Incluso se habla con el dinero que mantenía al interior este camión de valores de la empresa Prosegur al interior. Hay que señalar aquí un antecedente importante. Hasta ahora lo que se ha podido inspeccionar respecto de los antecedentes del dinero
que llevaba al interior este camión de valores, bueno, se habla que habrían sido cerca de 150 millones de pesos los sustraídos por parte de este grupo de delincuentes. Habrían sido 3 los que actuaron en este supermercado con el objetivo de llevarse este camión de valores, y luego de eso entonces es que en cosa de minutos habría sido desvalijado, quemado, y finalmente estos sujetos huyeron del lugar. Hasta acá llegó personal de Carabineros. De hecho, la Fiscalía Metropolitana Sur entregó la investigación al OS9 de Carabineros y también al Laboratorio de Criminalística. También estuvieron presentes acá el personal de la CIP de Carabineros de Puente Alto para justamente tratar de conseguir la mayor cantidad de antecedentes. Sin embargo, aquí la información o los antecedentes importantes para esta investigación los va a reunir principalmente el OS9 de Carabineros, quien son los que están encargados de empadronar testigos, también de reunir la mayor cantidad de registros, por ejemplo, audiovisuales, que puedan permitir y esclarecer cuáles fueron los movimientos de estos sujetos por las diferentes calles, por el desplazamiento que realizaron y, por cierto, también lo ocurrido en el supermercado y en este recinto, esta tipo parcela que está adaptada para recibir, o como taller mecánico, podríamos decirlo de alguna manera, de desabolladuría y también pintura. Vamos a escuchar las palabras que entregó Carabineros, también bomberos, porque hay que señalar un hecho. Esto fue alertado no solamente al personal policial, sino que también a bomberos, justamente por la quema que se produce de este camión. Entonces tuvo que llegar personal bomberil hasta este lugar para tratar de apagar las llamas que salían profusamente desde este camión de valores, el cual quedó completamente destruido. Revisemos las palabras que entregaron desde Carabineros y también desde bomberos. Un camión de transporte de valores de la empresa Prosegur se encontraba efectuando el retiro de remesas desde 2 locales comerciales en el centro de la comuna de Puente Alto. Se bajaron los 3 vigilantes privados encargados de hacer este transporte de valores y, transcurridos unos 15 minutos aproximadamente, vuelven a la ubicación donde está estacionado este vehículo de transporte de valores y no lo encuentran. Al momento no se mantiene contacto telefónico con el conductor, ni tampoco se sabe de su paradero. El vehículo habría sido hurtado, ¿cierto? No habría uso de armamento de fuego, no habría una intimidación al personal de la empresa de seguridad de transporte de valores. Está el vehículo con claras señales de haber sido manipulado mediante el oxicorte. Hay elementos en el sitio del suceso donde fue encontrado el vehículo. Nuestra central de alarma recibió a través del nivel 132 diferentes alertas respecto a emanación de humo y posteriormente constatando de que se quemaba un vehículo al interior de un sitio particular. Al llegar al lugar constataron que se trataba de un camión de valores, el cual se quemaba al interior de este sitio con peligro de propagación a viviendas de material ligero, por lo cual rápidamente se manejó la emergencia desplegando material para la contención de la propagación y la extinción del camión en sí. Ahí está entonces las palabras de los órganos que estuvieron trabajando en este lugar en horas de esta... Bueno, prácticamente ya pasado el mediodía, esto fue ya el trabajo propiamente tal de Carabineros, se comenzó a extender pasado las 12 del día, por lo tanto ahí es cuando comienza todo el proceder de buscar los correspondientes antecedentes y de esta manera poder entonces esclarecer cuál fue la situación que ocurrió tanto en el supermercado, en el trayecto y también al interior de este recinto donde finalmente este camión de valores resulta completamente destruido. Incluso hay algunas muestras que tendría este camión de haber sido abierto con el método del oxicorte y por esa razón entonces es que encontraron el camión con las puertas abiertas, no tenía nada en su contenido, nada en su interior más bien, y habría sido entonces sustraído todo las correspondientes remesas, bolsas que iban al interior de este camión de valores de la empresa Prosegur. Hasta ahora no se sabe del paradero del conductor del camión. Estamos muy atentos, eso sí, José, señores televidentes, a la situación de esta investigación que pueda, entre otras cosas, poder tener claro dónde está justamente este funcionario de la empresa para tener
claridad qué fue lo que ocurrió. Él es una de las piezas claves de esta investigación por su relato, por lo que pueda entregar como antecedentes para poder establecer qué fue lo que finalmente ocurrió durante horas de esta mañana aquí en la comuna de Puente Alto, en ese supermercado Jumbo de Avenida Concha y Toro, y luego también lo que sucedió en este lugar, aquí en la calle Bernardo Higgins, al interior de este recinto donde se hace desabolladuría y pintura de automóviles. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho, la verdad, preocupante es poco, es la definición que se podría señalar. Es la verdad triste lo que sucedió en la comuna del Bosque. 23 horas y llegaba un vecino justamente de estas calles ahí en la comuna del Bosque, y fue justamente en este lugar donde llegaba, como le señalaba, esta persona hasta su domicilio. Él estaciona su vehículo en el exterior de esta casa, de la casa donde él reside junto con su esposa, y esta persona procede a bajarse con el objetivo de entrar a su casa. Sin embargo, un sujeto único se abalanzó sobre esta persona con el objetivo, aparentemente todo hace prever que habría sido así, con el objetivo de robarle su vehículo. Comienzan a hacer un forcejeo, esta persona trata de evitar que fuera asaltado, sin embargo, este sujeto, este delincuente, no encontró nada mejor que después de haberle sustraído las llaves del vehículo, lo apuñaló. Y eso hizo que, entre otras cosas, esta persona de 75 años perdiera la vida prácticamente en el mismo lugar. Lo trataron de llevar hasta un centro asistencial. Los vecinos escucharon los gritos despavoridos de esta persona solicitando ayuda, solicitando auxilio. Sin embargo, esta persona lamentablemente termina falleciendo minutos más tarde. Las llaves fueron sustraídas, el vehículo no. Aparentemente todo habría sido debido a que esta persona, el dueño de este vehículo, la víctima en este caso, había logrado poner el trabavolantes de este automóvil, y esto habría generado quizás ahí una perturbación en el delincuente y evitó que se llevara el automóvil. Son los acontecimientos que provocaron la muerte de esta persona en este abordazo que sufrió y que termina justamente con la muerte de esta persona de 75 años con el intento del robo de su automóvil. Vamos a escuchar las palabras que entregó el fiscal que estuvo investigando esta situación ocurrida en horas de la noche de ayer, pero que se extendieron estas diligencias durante largas horas, durante la madrugada, incluso hasta horas de esta mañana. Muy temprano en la mañana se entregaron estas declaraciones por parte del fiscal del Ministerio Público. Se trata de un adulto mayor de alrededor de 75 años, quien se encontraba presto a ingresar a su domicilio, estaciona su vehículo fuera del domicilio y mientras se disponía a bajar de él para hacer ingreso, finalmente es abordado por una persona. De momento solamente se trataría de una persona, quien intenta sustraerle el vehículo. Al existir cierta reticencia por parte de la víctima, él la aborda y básicamente le propina tocar, ¿no es cierto?, con arma cortopunzante, las que finalmente le terminan causando la muerte. Se trataría de una herida torácica, pero dado que la víctima había alcanzado a poner el trabavolantes y aparentemente por los gritos de auxilio finalmente desiste y se da la fuga con las llaves pero sin el vehículo. Él habría básicamente aprovechado la oportunidad, se encontraba desplazando por el sector. Es un hecho lamentable, un hecho triste para una comunidad entera ahí en la comuna del Bosque, quienes justamente hablaron con los medios de comunicación durante esta jornada y señalaban lo triste que es perder a esta persona, a este vecino que era conocido prácticamente por todos, que saludaba, que salía a caminar, que salía a comprar el pan, salía a comprar las cosas para su casa. Lo habían visto incluso muy contento el día de ir a votar, por ejemplo, también había ido a saludar a sus vecinos, etcétera. Todas unas gestiones que hacen vecinos que se conocen de años en un barrio tranquilo, decían algunos de ellos ahí en la comuna del Bosque, pero que lamentablemente terminan perdiendo a este vecino producto de esta acción delictual gravísima que ocurre entonces
en horas de la noche de ayer, cuando restaban algunos minutos tan solo para la medianoche ahí en la comuna del Bosque. Es la situación que ocurrió con las personas entonces, o con esta persona ahí en este sector de la zona sur de la región metropolitana. Es un hecho que está siendo investigado, como les señalaba, por las policías, por el Ministerio Público, para poder entonces determinar cómo fueron los hechos. Hay una cámara de seguridad, y aquí hay que señalarlo, donde se percibe el audio de los gritos que donde solicita ayuda a esta persona y que exige o pide ayuda a sus vecinos, principalmente porque se encontraba herido grave, producto de la acción de este sujeto, quien lo hiere con un arma cortopunzante. Y es de esa manera, entonces, ustedes deben estar viendo ese registro audiovisual y se logran percibir algunos movimientos de un sujeto que habría estado corriendo, moviéndose rápidamente en la esquina, en la parte central superior de la pantalla. Ahí ustedes pueden ver entre medio de los árboles y algunos muros. Ahí se ve una parte clara con la luminosidad donde se ve justamente el movimiento de ese sujeto. Vamos a escuchar ahora, a propósito del testimonio de algunos vecinos que yo les mencioné que entregaron algunas declaraciones. Los invito justamente a escuchar el relato de uno de ellos, incluso que termina escuchando qué fue lo que señalaba, lo que pedía esta persona tras haber sido atacada por este delincuente que lo intentó asaltar. Revisemos las palabras de esa persona. Estaba guardando los vehículos y sentí gritos, y aquí, digamos, este barrio es súper tranquilo, y siento gritar, qué sé yo, y veo que donde está el joven que está de azul allá, había el auto de Miguel, estaba parado ahí, y él estaba forcejeando con un tipo. Entonces corrí en el auxilio y Miguel salió hacia acá, y el tipo donde me vio arrancó, y o sigo al tipo o socorro a Miguel. Yo lo llevo en el pick-up de mi camioneta, ya, porque era la única forma, digamos, más cómoda de llevarlo, no había otra instancia. Tengo entendido que eran 2 personas, pero a él, digamos, se me arrancó, y yo estuve como a 2 o 3 metros de él para agarrarlo, pero cuando veo que Miguel estaba por desvanecer, me tuve que devolver. Profesor normalista, José, 75 años, y que tras forcejear con este delincuente lo termina apuñalando, robándole las llaves de su vehículo, y termina llevándose solamente las llaves. Si eso es lo más, condenable de todos, no se termina llevando el vehículo, pero termina hiriendo gravemente y mortalmente, hay que decirlo, en contra de esta persona que lamentablemente termina siendo asesinada, producto de la acción delictual de este sujeto, de este cerebrado que lamentablemente termina ejecutando la vida de esta persona. Hernández, te agradezco la información, seguimos atentos a nuevos antecedentes y por supuesto el contacto contigo es permanente a esta hora para cubrir este y otros hechos de la contingencia. Muchas gracias, buena tarde. 6:24, vamos a seguir analizando la contingencia nacional, sobre todo la contingencia política, y en nuestra mesa de trabajo nos acompaña a esta hora de la tarde en vivo y en directo, ahí está, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que amablemente ha aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, muy buena tarde. Muchas gracias, José Miguel, encantado de estar acá. Senador, lo primero, ¿cómo está el ambiente al interior del Partido Demócrata Cristiano y qué le parece a usted la respuesta que entregó el presidente o el expresidente de la República, Eduardo Frei, al Tribunal Supremo de la ADC? Bueno, la verdad es que lo que se ve desde afuera y lo que se siente en algunas conversaciones es que el partido sigue un tanto confuso respecto de lo que han sido nuestras posturas, pese a que el partido como partido cumplió el acuerdo electoral, ¿cierto?, de participar en una lista con lo que hoy día es el oficialismo, y eso se cumplió. O sea, ¿usted definiría como confusión el ambiente actual dentro de la democracia cristiana, pese a que el resultado de la parlamentaria no fue tan desfavorable? Sí, yo me refiero a la confusión respecto de lo que somos y para dónde vamos y con quiénes vamos a ir. El acuerdo fue un acuerdo electoral que fue exitoso para nosotros, incluso superó las expectativas, ¿no? O sea, tener 8 diputados cuando pensábamos que los resultados podían ser distintos, y si hubiésemos tomado el camino propio como ya se hizo antes, habría justamente ocurrido eso, o sea, nos habría ido peor.
Y en este contexto, con 8 diputados, reelectos los 2 senadores, la senadora Proboste y el senador Huanchupiña, tenemos un buen escenario. No obstante, el problema en el fondo no cambia. ¿Dónde está la democracia cristiana? ¿Quiénes son sus aliados naturales de la democracia cristiana? ¿Dónde nos sentimos cómodos frente, no a los demás partidos, dónde nos sentimos cómodos como un partido frente al electorado? Y ese es un problema. ¿Y dónde y con quién se sienten cómodos? Bueno, yo creo que no solamente hemos tenido alianzas exitosas en lo político, sino que hemos tenido alianzas exitosas para el país. La concertación de partidos por la democracia creo que ha sido uno de los bloques de gobernabilidad o de acuerdo político, como quiera llamarse, más exitoso que ha tenido Chile desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la dictadura. Todo lo que ocurre después en la transición, en cómo hacer que Chile vuelva a estar inserto en el mundo, cómo intentamos hacer más justicia social, fue producto de las directrices entregadas a la comunidad por parte de estos acuerdos políticos de la concertación. Entonces, deduzco de sus palabras que se sienten cómodos con el PPD, sí, con el Partido Socialista, con el Partido Radical, y con el Partido Radical, pese a la situación que está enfrentando hoy día de disolución tras la última elección. Bueno, mayor razón para pensar en alguna alternativa que salve las raíces del Partido Radical. Y le quiero preguntar sobre lo mismo. ¿Usted es de los que estaría por revivir la concertación? Tal vez con otro nombre, pero con la misma composición partidaria. A ver, la misma composición partidaria es imposible porque hay partidos que van a desaparecer. Por lo tanto, creo yo... Otros caminos ahí, mira, yo una opinión muy personal, sí, no la he conversado con nadie del partido, yo no soy autoridad del partido. Creo que es parte de la reflexión que debemos tener. Pero mi opinión es que, primero, Chile necesita una reforma política, no da para más tener alrededor de 25 partidos políticos con un ejercicio polarizado, con un ejercicio atomizado, en donde no hay acuerdos de bloques, no hay acuerdos país en beneficio de toda la ciudadanía y trabajando por el bien común. Más bien, cuando la política se atomiza, lo que empieza a ocurrir más bien son acuerdos que le sirven a un par de personas que son los representantes de esos partidos políticos y por lo tanto una cuestión más personalista e institucional. Y eso no le hace bien al país, tampoco le hace bien a la política. Entonces yo creo que así las cosas, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Frente Regionalista Verde, que tienen orígenes desde la democracia cristiana, algunos otros más ligados al Partido Socialista, podríamos volver a reunirnos en una forma distinta, hasta el estilo de federación. Y bueno, alguien me va a criticar por aquello, porque vamos a perder identidad todos. ¿Estarían dispuestos la democracia cristiana a federarse y dejar atrás el concepto demócrata cristiano y toda la historia que acarrea ese concepto? Mira, a ver, en esto hay que ser súper práctico. Ya vimos los resultados electorales por la incomodidad de la ciudadanía frente a las indefiniciones, los vaivenes de los partidos del centro político, incluso de la centro izquierda. Finalmente terminamos con un país polarizado. Polarizado en su expresión y castigando al oficialismo y con una recriminación hacia la izquierda que es una prolongación de los reclamos que hay con el actual gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar mirando el futuro con luces largas? ¿Vamos a seguir añorando los viejos tiempos pasados? ¿Vamos a seguir añorando grandes gobiernos que hemos tenido pero que ya fueron hace un par de décadas? ¿O podremos juntarnos con una visión completamente nueva y a ver cómo reunimos los esfuerzos de los partidos democráticos de la centro-izquierda y de quienes estamos un poquito más hacia el centro? Dentro de la centro-izquierda puede ser, pero también hay gente que se nos fue, demócrata, amarillo. Es que le voy a preguntar por todo eso, pero hagamos un ejercicio rápido. Por ejemplo, usted pone el concepto de federación como un posible escenario. Puede ser. ¿Qué partidos actuales podrían estar dentro de esa federación? Bueno, todos los de la concertación, más incluso el PS. Pero claro, mira, a ver, es una transición tan compleja y tal vez las nuevas generaciones no lo conocieron, pero era tan delicado el momento, después de una dictadura tan absoluta como fue, senador, el hecho de que nos juntáramos con el Partido Socialista y constituyéramos el eje principal y los resultados electorales fueron gigantescos, hizo que este eje, que después se continuó en los distintos gobiernos de la concertación, no solamente le dio gobernabilidad a Chile, sino que le dio respuestas a Chile. Y creo que todavía estamos más o menos los mismos que conformamos eso. Entonces, por lo tanto, podemos recrear el esfuerzo. PPD, la DC, usted hablaba de la Federación Regionalista Verde Social, que tiene un origen en la democracia cristiana, los liberales, etcétera. Pero ¿qué pasa con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Hay un documento del PPD que está circulando que habla de la posibilidad de revivir la concertación o de crear un conglomerado que no sé si lo van a llamar concertación 2.0 o podrán buscar otro concepto, pero tratar de volver a reunir ese conglomerado, pero sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio. ¿Usted también es de esa posición? Sí, yo creo que sí.
Mira, y en esto, evidentemente, con el respeto a las personas, aquí en política y con ideologías de fondo no nos podemos confundir. Nosotros no somos un partido de izquierda, me refiero a la democracia cristiana, y algunos otros del centro izquierda tampoco son, francamente, de izquierda, mucho menos marxista-leninista como es el Partido Comunista. Entonces? A ver, cuando tienes dos opciones, yo apoyé a Carolina Toá. Era nuestra candidata, perdió, y en ese acuerdo electoral, bueno, si no ganaba una, tenía que ser la otra. Entonces, al final de cuentas, y lo voy a decir con franqueza, un poco contrapelo, creo yo, el partido terminó lealmente apoyando su candidatura. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con lo que representa hoy día el Partido Comunista, con el respeto a las personas, vuelvo a decir. Pero claramente tenemos una distancia sideral respecto de lo que es la visión de mundo y respecto de una cuestión ideológica muy clara. Mira, yo ahora lo puedo decir, yo guardé, creo, prudente y respetuoso silencio en el proceso electoral. Cualquier cosa que yo hubiese dicho, como lo voy a decir ahora, antes de la elección, podía haber generado una incomodidad al voto secreto. En todo caso, jamás habría votado por Kast. Entonces, en ese contexto, yo lo que puedo decir... Porque tal vez de los porcentajes que anular. Yo prefiero dejarlo así porque, mira, yo guardé respetuoso silencio y muy prudentemente no quise emitir ninguna opinión respecto de lo que estaba pasando con la candidatura de Janet frente a sus desencuentros con el Partido Comunista. La preocupación que teníamos era, bueno, sabíamos que Janet Jara estaba haciendo un tremendo esfuerzo por despegarse de esta fidelización que el Partido Comunista hacía de sus propios militantes o de sus propios cercanos. El Partido Comunista ha venido creciendo en representación parlamentaria, pero también en militancia, porque ellos no se pierden en la línea que tienen y fidelizan esa línea y por lo tanto no están disponibles para relativizar esa línea, problema que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, para ellos era su línea. Entonces la pregunta era, ¿íbamos a tener un gobierno que representara los deberes, los sentires y las aspiraciones del Partido Comunista o nos íbamos a ampliar algo mucho más? Yo decidí guardar respetuoso silencio para no enredar el proceso electoral. Y cualquiera que vea, no hay entrevistas mías, no hay participación mía, porque mira, hay algo que uno tiene que hacer. Uno no puede decir lo que no piensa, ni siente, ni menos actuar en inconsecuencia. Yo prefiero ser consecuente todos los días y en este caso yo guardé prudente silencio. Lo voy a decir con claridad. Y en este contexto, entonces, senador, yo creo que no nos podemos asociar nuevamente, a ver, con fines de competencia política. Podrán haber otros acuerdos, como fue la nueva mayoría o como fue este acuerdo electoral recientemente ejecutado, de donde nosotros no podemos renegarlo porque nos fue bien. Pero otra cosa es enfrentar el futuro, y estoy hablando del futuro con luces largas, y con quienes vamos a recorrer ese camino intentando proponerle algo a Chile, no pedirle algo a Chile, senador, proponerle algo a Chile. Pero para que podamos ir avanzando en la conversación, yo entiendo el punto que usted hace, entonces el escenario ideal sería tal vez una federación, una colectividad, con los partidos que en algún minuto formaron la concertación, pero dejando fuera, o tal vez para otros acuerdos, al Partido Comunista y al Frente Amplio, con los que deduzco de sus palabras, el partido, la DC, no se siente cómodo. Es que tenemos visiones muy distintas. Ok, independiente de ello, el partido a nivel institucional apoyó la candidatura de Janet Jara. Entonces, ¿por qué pongo este tema sobre la mesa nuevamente? Lo quiero relacionar con lo que hablábamos al comienzo, el resultado que ustedes tuvieron por participar en una lista parlamentaria. Porque en algún minuto en la conversación que se generó en los acuerdos decían, ok, el apoyo a la candidatura presidencial tiene que estar si quieren ser parte de una lista parlamentaria. Así es. Entonces ahí el concepto que puede venir desde la vereda ciudadana es decir, chuta, fueron oportunistas. Tal vez a todo el Partido Demócrata Cristiano no le convencía del todo la candidatura de Janet Jara, pero sí participaron de una lista parlamentaria y pero el partido fue Entonces, leal. Si la ciudadanía finalmente hace ese análisis, no están tirados las mechas. Bueno, ¿o no? Puede ser, puede que alguno lo piense, pero yo debo decir que el Partido Demócrata Cristiano fue leal con su compromiso. Lo cumplió. Hubo rostros que estuvieron, que se movieron, que trabajaron, en fin, otros aportaron, lo que fuere. El partido cumplió y en ese sentido nadie nos podría criticar. Voy al día después. Hoy día ya estamos en un escenario distinto, ya las elecciones pasaron y por lo tanto uno ahora puede volver a su origen o intentar volver a su origen y plantear lo que corresponde plantear. Y yo lo que digo es que nosotros no tenemos más en común con el Partido Comunista y con algunas expresiones del Frente Amplio que no sea
intentar de hacer una justicia social, pero con estrategias distintas, con tácticas distintas y con posturas distintas, porque al final de cuentas, atrás hay una ideología. Mira, nosotros defendemos los derechos humanos sin apellido. Criticamos las dictaduras sin apellido. Veamos si el Partido Comunista o alguno del Frente Amplio alguna vez han criticado o han intentado que Chile tome postura respecto de Venezuela, excepto el presidente Boric, ¿no? Que fue muy claro desde el principio, pero otros no. Pues miremos las votaciones, si está todo escrito, las votaciones de los proyectos de acuerdo, criticando a Maduro, criticando a Nicaragua, incluso criticando a Cuba, jamás han participado de aquello. Entonces, cuando se relativizan las cosas, a mí no me cuadra. Uno tiene que ser parejito en la vida. Sí, se queda claro su punto. Sí. Senador, pero para que no se nos queden dos temas en el tintero antes de terminar, y para cerrar esto, ¿hay conversaciones avanzadas con el PPD, el Partido Socialista, Mira, o lo que pueda quedar del Partido Radical luego de la disolución? no, si el Partido Radical Porque sigue teniendo gente, lo que pasa es que le por falta eso, el espacio, hay ¿no? militantes ahí, el partido va a Obvio. entrar en una disolución, pero se pueden abrir caminos para que esos militantes encuentren un lugar de acción. Mira. Pero usted me mostraba antes de empezar una fotografía donde lo veía. Pero muy entretenida la presidentes de foto. partido. Entonces, yo le quiero preguntar si hay conversaciones avanzadas. No me Porque corre- este es el momento de las reflexiones. Mira, Dígame la firme, senador. No, yo juego, mira, siempre juego con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. Y voy a ser muy honesto, no me corresponde a mí, no me ha correspondido, nadie me ha llamado para esto y no soy autoridad del partido. Por lo tanto, lo que deba hacer la democracia cristiana tendrá que hacerlo a través de sus representantes, ¿no? Hay una directiva que está vigente, en fin. No hablemos del Tribunal Supremo porque esa es otra historia No, que que en vamos a definitiva hablar ha de eso ahora, sido, senador. ha sido una vergüenza. La respuesta del presidente No. Frey al Tribunal Supremo. El Tribunal ¿Qué le parece Supremo, el Tribunal Supremo del partido es una vergüenza hoy día, no solamente por su ilegitimidad y su cuestionamiento en su vigencia, sino que por algunas decisiones que han tomado. No es la primera lo que pasa con Frey, ya ha pasado antes, ¿no? Y eso el partido tiene que cortarlo de raíz, porque si no nos estamos mostrando mal. Cuando digo esto, es que la foto que le mostré fue una foto muy divertida, porque al final los senadores nos encontramos. Y pese a las diferencias, y aquí todos los sectores políticos, la amistad cívica se practica, se cree y se practica con todos los sectores políticos, porque así, incluso al fragor del debate, podemos hacerlo mucho más expedito. Pero también tenemos amistad. Yo le tengo mucho cariño a Paulina Bodano, ella es una gran senadora. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad y ella fue uno de mis principales apoyos, lo mismo que Jaime Quintana, el presidente del PPD. Cuando intentamos sacar el Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista, el proyecto de flagrancia y tantos otros proyectos, el fast track en seguridad, el problema lo teníamos con algunos, en las mixtas, con algunos diputados, diputadas, más bien del Partido Comunista, que con nosotros nos mandaron al Tribunal Constitucional. Pero nosotros con la Paulina y con Jaime actuábamos en bloque. Juntos, es verdad. Ese actuar en conjunto por el bien común y para sacar los proyectos de seguridad nos hacen que sigamos conversando Senador, como amigos y nos quiero encontramos. preguntarle- Ellos son presidentes de Sí, partido, sí, yo hay una no. fotografía. Vamos a quedar atentos si es que hay novedades ahí Mira, de mira. una futura colectividad. Pero, senador, Contesto la pregunta. Es que Sí, estamos conversando, pero como amigos, como personas. A mí no me corresponde, yo no tengo todos ningún manifiestan cargo de la autoridad. intención de que se junten. Pero sí es lo más evidente. Ya, Los ahí igual me dio una los partidos buena que nos vemos, premisa. que nos vamos achicando por sí solos y por sí mismos frente a la ciudadanía, tenemos que juntarnos. Y en este caso, mira, la conversación con la Paulina es fácil, la conversación con Jaime es fácil, la conversación con el presidente radical también, con Vlado Mirochevich también. Entonces, ¿por qué no nos juntamos a Sí, es hablar que en dicen serio? que el PS también está hablando con el PC. Y el Frente Bueno, pero tendrán que tomar una decisión y decir, bueno, ¿vamos a querer chicha o vamos a querer chancho? ¿Estamos aquí o estamos acá? Y son Ya. decisiones que legítimamente tienen que tomar. Yo creo que el Partido Socialista debería estar con los partidos que siempre hemos hemos sido eje y hemos podido conducir Chile y conducirlo bien. La concertación ha sido exitosa, los indicadores cambiaron Senador. todos para favor de la ciudadanía. Entonces, bueno, recreémosla, pero con un 4.0, ¿ah? Con otra mirada, con una Ok. mirada más de futuro, no para atrás. Perfecto. Senador, presidente Frey, usted me dice que el Tribunal Supremo del partido está en una situación paupérrima, es el análisis que hacía anteriormente, por lo cual deduzco que le pareció bien el tono de la carta o la respuesta que tuvo el expresidente Frey precisamente al Tribunal Supremo. Ahora bien, ¿qué le parecería si durante los próximos días el presidente Eduardo Frey se reúne con el presidente electo otra vez, ahora como presidente electo? Bueno, yo primero un comentario. Y aquí, a ver, cuando uno va al origen y a la verdad de las cosas, yo no he conversado con el presidente Frey. Nos conocemos hace mucho rato, somos amigos, yo era intendente de mi región, él era senador por mi región y le tengo mucho cariño y mucho respeto. Pero creo que si uno mira la foto solamente, creo que hubo un poquito de imprudencia en aparecer a un par de días de elección tomándose la foto con Kast y no con Jara, sabiendo la posición del partido. Eso descontado.
Cuando vamos al origen de aquello, Kast le pidió una reunión, Sí. una visita, Se y la pidió Frey el se equipo la de Kast, accedió. sí. Jara no le pidió ninguna visita a Frey. Y Frey es Frey. Finalmente un expresidente y él no anda corriendo detrás de los candidatos y ofreciéndose para tomar una foto. Ahora, que la foto no fue bonita, creo que no fue bonita en un momento electoral. Sin embargo, para decir la verdad, el candidato Kast le pidió a Frey una reunión, Frey le accedió, se tomaron la foto, no dijo nada, no dijo voten por él, pero claro, sí, se interpretó como que había un mensaje. Está bien, eso se aclaró y, en fin, a algunos les ¿Y gustó, si a se otros no reúne les ahora gustó. como presidente electo? Bueno, con Jara no hubo foto porque nadie le pidió a Frey tomarse la foto con él, porque no lo consideraron. Creo que fue un error. Finalmente un expresidente, tal como la expresidenta Bachelet o con el presidente Lago, en el caso con doña Luisa Durán, en donde sí se tomó la foto la candidata Jara, pero no se la tomó con Frey. No, y además el presidente Frey defiende que él no llamó a votar por Kast, que fue un encuentro Sí, claro. donde dijeron que analizaron temas de futuro, etcétera. Por eso dije, Pero si no se fue una reuniera bonita ahora, foto, senador, pero el origen de la foto, hay que decir la verdad, a Frey lo fueron a visitar. Y en el otro caso, a Frey no lo fueron a Sí, visitar claro. de la candidatura Jara, para que seamos claros. Ahora, la carta de Frey no solamente es contundente y aclaratoria, sino que le pega en la mitad de la ceja al Tribunal Supremo y al partido, porque el partido hace rato debía haber resuelto un problema que ya ocurrió con la expulsión de Chaín y con otras acciones que han tenido, porque el Tribunal Supremo hoy día es ilegítimo, si ya están vencidos todos sus plazos, entonces ¿por qué siguen actuando como Tribunal Supremo cuando senador. no tienen la legitimidad Sí, para hacerlo? Senador, Hay lo que que ser pasa es que súper claro tenemos en eso. información que se reuniría en los próximos días Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast como presidente electo. ¿Está bien? ¿Qué le O sea, parece? ¿Cuál mira, es el análisis? José Antonio Kast hoy día es presidente electo. Nos guste o no nos guste, es una autoridad electa por la gran mayoría de la ciudadanía y por lo tanto eso se respeta. Cuando en mi región tenemos alcaldes de todos los colores políticos, para mí son los 12 alcaldes de las 12 comunas de la región y estoy disponible para trabajar con ellos en todo lo que le sirva a la comunidad. Aquí no hay diferencia. Ya, o Pasó, sea, pero si pasó ¿le con el parecería presidente... bien si se reúne? Es que pasó con el presidente Boric. Cuando hablé con el presidente Boric, recién electo, y hablamos sobre por qué la democracia cristiana no estaba dentro del gobierno, el presidente me dijo, pero que ustedes no quisieron. Y le digo, no, presidente. Nosotros en el voto político decimos, vamos a apoyar la candidatura de Perfecto, Boric, senador. no aspirando a ser parte. Le dejamos la cancha abierta. Sí, se me fue el no tiempo, nos quisieron. lamentablemente, senador. Bueno, y mira, si Perdón que lo se interrumpa. vuelvan a reunir, también parece bien. Kast es un presidente electo y ojo, lo que importa no es la reunión, es el contenido. O sea, una cosa es ponerse a total disposición y otra cosa es hablar las cosas claras. Yo tengo algunas preocupaciones de lo que ha dicho el presidente electo Kast y me preocupa. ¿Ah? Esto de algunos retrocesos sociales a mí me preocupa y por lo tanto, bueno, como oposición estaremos atentos. Si se abre, como lo dijo en su discurso, bienvenido. Si se pone duro y se pone pesadito ahora que va a ser presidente ya en ejercicio, bueno, el pecho es duro y aguantaremos lo que tengamos que aguantar y nos pondremos delante. Hay que preguntarle cómo la quiere. ¿Cómo la quiere, presidente Kast? ¿La quiere dura o la quiere amplia y para construir un Chile que siga avanzando en justicia social? ¿Van a invitar a Matías Walker a la bancada de la DC? A mí me gustaría. Ok. Matías es un buen hombre y ha dicho claramente que no se va a ir a la derecha y es además un estupendo senador. Trabajamos muy bien con él. No lo hemos conversado en la bancada, debo aclararlo, pero si a mí me preguntan, yo diría que venga Matías y que vengan otros más, a ver cómo nos juntamos con el PPD, cómo armamos una bancada potente, grande, que se venga la Alejandra Sepúlveda, que también salió de nuestras filas. Echa la Podemos hacer una buena invitación bancada. entonces ahí del senador de la pues, DC, Iván bienvenidos Flores. todos los que quieran. Gracias por la conversación, senador. Que tenga una muy buena tarde. Gracias. a Buen ti. viaje al sur. Gracias a ti. Que esté José muy bien, Miguel. muchas gracias. Gracias. 6:44, pausa a esta hora de la tarde con imágenes de la región del Biobío, Concepción y 20 grados a esta hora. De vuelta con las noticias, les cuento que el Ministerio de Salud confirmó que la mutación K, la más peligrosa de la influenza AH3N2, ya está en Chile. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Matías Sandoval con la respuesta a esta hora. Matías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Durante esta tarde las autoridades del MinSal confirmaron el primer caso de una nueva cepa de la influenza H2N3 subclado K en nuestro país. Esta cepa que ya se encuentra presente en más de 34 países del hemisferio norte y que recientemente se ha detectado en países del hemisferio sur, como es el caso de Perú y Bolivia, y que ahora recientemente
las autoridades justamente del Ministerio de Salud de nuestro país confirmaron un caso en Chile. Hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas a influenza A H3N2, consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K. El virus A de la influenza A H3N2 es un virus que no es distinto a los virus que nosotros conocemos estacionalmente de manera habitual. Y en ese sentido es importante entender que lo que buscamos aquí es justamente disminuir el riesgo poblacional. En ese sentido no nos interesa hacer una caracterización individualizada de los casos, sino más bien conocer efectivamente que el subclado K de la influenza H3N2 está circulando en el país y cómo es el comportamiento epidemiológico de su circulación. Por eso también dábamos cuenta a través del comunicado que la situación actual en Chile de influenza H3N2 ha sido consistentemente a la baja en las últimas semanas epidemiológicas y lo vamos a seguir monitoreando a ver si es que la identificación de esta subtipificación del subclado K mantiene esa misma tendencia o cambia su tendencia. Bueno, ¿y por qué es tan preocupante justamente esta cepa? ¿Por qué se ha hablado tanto de ella? Y es que, bueno, la influenza en sí, este virus muta, cambia cada año, va cambiando su material genético y es por eso que, por ejemplo, cada año nos vamos a vacunar de una nueva vacuna de influenza porque justamente este material genético que contiene el virus es diferente. ¿Y en qué cambia justamente esta nueva cepa subclado K del virus de la influenza? Principalmente en dos cosas. Una, en que tiene mayor rapidez y mayor nivel de alcance en torno al contagio, y la segunda es que tiene una menor inmunidad previa. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros justamente conversamos con diferentes académicos del mundo de la epidemiología y esto fue lo que nos dijeron. El virus de influenza A H3N2 clade K corresponde a una variante del virus que ha circulado hace mucho tiempo, que ha experimentado ciertas mutaciones, o sea, ciertos cambios genéticos que lo hacen más transmisible y existe un mayor número de personas potencialmente susceptibles a infectarse con este virus. Los virus, cuando se replican o se multiplican, pueden generar ciertos errores en su multiplicación, en su división, que en su conjunto podrían eventualmente dar una mutación de importancia clínica. En este caso, la influenza A/H3N2 subclado K, que es la de importancia clínica actualmente, le ha generado ciertas mutaciones que le han favorecido una mayor evasión del sistema inmune y menor respuesta a las vacunas con las que contamos actualmente. Bueno, y a pesar de estas modificaciones que tiene en su material genético esta nueva cepa de la influenza, los síntomas que uno va adquiriendo son muy similares a los de otras cepas anteriores de la influenza, a como una gripe o resfrío común. Esto sería un dolor muscular o articular, tener una alta grado de fiebre, también tener, por ejemplo, tos seca y persistente, y estos síntomas son aproximadamente entre 5 y 7 días en los que duran en nuestro cuerpo, en los que se presentan, así que ahí tener ojo si es que alguna de las personas está sufriendo alguno de estos síntomas. Eso sí, también recordar que la principal medida justamente para poder combatir y que es más efectiva contra este tipo de influenza y las influencias en general es la vacunación, porque recordemos que la vacunación tiene un 40% de efectividad en poder, por ejemplo, caer en hospitalizaciones o tener que estar en un estado crítico. Así que esto fue algo que también se refirió en la mañana la ministra de Salud, Jimena Aguilera, hablando justamente y señalando cuáles van a ser las medidas para el próximo año en materia de la campaña de salud. Pasemos a escucharla. Nosotros ya compramos la vacuna. Del momento que llegue, qué tan rápido puede ser todo el proceso de desaduanaje y autorización del ISP y distribución, podríamos partir la última semana de febrero o el 1 de marzo como tenemos establecido. Todo esto está programado ya para esa fecha, pero si hay cualquier eventualidad, que estamos para eso vigilando, que ocurra algo antes, vamos a comunicarlo oportunamente.
Recordar también que el lavado de manos frecuente, también evitar los lugares con alta concurrencia, con alta aglomeración, y también ocupar mascarilla si es que tenemos algunos de estos síntomas, también es fundamental para poder combatir y enfrentar esta nueva cepa de influenza. También mencionar que justamente si van a viajar al extranjero, al hemisferio norte, y no se han vacunado, las autoridades también hacen un llamado a poder vacunarse y así poder tener una mayor inmunización contra esta cepa. También mencionar que la salud es comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos estas medidas sanitarias, si nos vacunamos, si nosotros al final nos protegemos, también estamos protegiendo a los demás. Así que recordar y reforzar estas medidas para que así nos podamos cuidar entre todos. Y también aprovechar la experiencia que tenemos justamente en este tema en torno a lo que vivimos durante el COVID, durante la pandemia, y también aprovechar que ahora es verano y puede ser un mayor provecho, sacar un mayor provecho para poder ventilar los espacios que son generalmente cerrados, como lo son las escuelas, las universidades y donde también durante el año hay una alta aglomeración. Bien, Matías Sandoval, tremenda recomendación para finalizar el despacho. Seguimos atentos a este tema. Que tengas una buena tarde. Vamos a hablar ahora de un estudio con cifras bien preocupantes, sobre todo en estos días donde se acercan las fiestas y fines de semana largo. Fíjense ustedes que un estudio de Aprocor y CADEM reveló preocupantes cifras sobre la percepción de riesgo de los conductores y conductoras en estado de ebriedad. ¿Qué datos nos entrega? ¿Dónde está la mayor relevancia, mayor importancia que ponen los conductores, por ejemplo, cuando hablamos de manejar y tomar? Bueno, Pablo Figueroa tiene toda la información en el siguiente despacho. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola José, así es, buenas tardes. Son básicamente un estudio que llama a la concientización, básicamente con un tema que ya pareciera que es reiterativo, repetitivo, pero es necesario porque un último estudio de Aprocor y CADEM sobre, básicamente, muestra una tendencia que ya se ha ido acentuando en los últimos años con la normalización del consumo de alcohol y la conducción. Así es, básicamente hay leyes nuevas en las últimas décadas, desde la ley Emilia y un par más, que hablan sobre este tema, pero aunque haya leyes, haya mayores básicamente campañas publicitarias, campañas de concientización por parte del Ministerio de Transportes, aún así no es una preocupación real según este estudio, porque por ejemplo, cuando se le consultaba a los encuestados cuál es la principal precaución o el principal miedo, por ejemplo, a la hora de consumir alcohol y auto, qué es lo que más les preocupaba a las personas, era ser fiscalizado. Un 61% de las personas, en su primera opción, su primera respuesta, ¿qué es lo que más teme al conducir bajo los efectos del alcohol? Es a ser fiscalizado. ¿Cuál es la segunda opción? Con un 19%, chocar. Esa es la segunda. Y recién, con un 11%, la tercera opción de las personas es básicamente conducir bajo los efectos del alcohol y ocasionarle un daño o una muerte a un tercero. Ese es parte de los números que son radicalmente preocupantes, así que escuchemos al presidente de Aprocor con respecto a esto y esta normalización del consumo de alcohol y manejar a la vez más cuando estamos a días de las festividades de fin de año. Escuchemos básicamente la primera reflexión de un estudio que es alarmante para muchos. No baja, sí. La verdad que vamos a tener que seguir nomás en esto. Yo creo de que hay que seguir comunicando y esto es educación. Al final, por eso es muy importante hablarlo en el núcleo familiar. Estas son cosas que se enseñan en los colegios, se enseñan y en las casas. Yo creo que es muy importante lo de las casas, conversar en las casas, el peligro que conlleva conducir bajo la influencia del alcohol. Y eso es lo que la gente tiene que estar consciente porque el auto pasa a ser un arma, y esta es un arma cargada que puede perfectamente quitarle la vida a alguien. Entonces eso destroza una familia, destroza al que chocó. Ahí está José, básicamente son números que preocupan, son números que básicamente uno, no sé si alarman, pero a la vez llaman mucho la atención tomando en cuenta la cantidad de hechos lamentables que han pasado a través de siniestros viales que vienen de la mano como causalidad prioritaria el consumo bajo los efectos del alcohol. Es un año que ha sido complicado, hay que decirlo, en 2024 se bajaron el número de personas muertas en la ruta o personas que fallecieron a través de una coalición de vehículos donde uno de los responsables estaba bajo los efectos del alcohol, sí, es verdad,
pero igual preocupan este tipo de números, como por ejemplo, un alto porcentaje de las personas respondió que básicamente está segura o por lo menos sabe que va a conocer a alguien de su entorno cercano que estas festividades, las próximas semanas, va a manejar bajo los efectos del alcohol. Escuchamos a la gente de la Mutual de Seguridad con respecto a estos números y Automóvil Club con respecto a esta normalización, ya aceptar algo que básicamente es bastante preocupante, que hay campañas, hay dinero invertido por parte del Ministerio de Transportes, así que sigamos revisando las preocupaciones que dejaron los involucrados a esta encuesta que tiene números que evidencian la normalización del consumo bajo los efectos del alcohol de las personas en celebraciones y sobre todo el año básicamente. Escuchamos a continuación. El 78% de las personas encuestadas admiten no tener miedo a subirse a un auto de una persona que haya ingerido alcohol. Entonces, en ese sentido, nosotros como Mutual de Seguridad lo que queremos es mejorar la convivencia vial, que los conductores respeten no solamente las normas, sino el límite de velocidad, respeten los ciclistas, los peatones y de esa forma que todos tengamos un buen fin de año. Y bueno, hablábamos, en 2024, José, se bajaron el número de personas que fallecieron a través de un siniestro vial, pero este 2025 ya van más de 1.400, un número que ya a esta altura del año, aunque quedan ya poco más de 10 días para que acabe el año, casi 2 semanas, ya los números de lo que va de 2025 son superiores a los de 2024. Claro, hay una baja comparado a 2023, pero básicamente, pese a que había una baja bastante pronunciada, este 2025 hay más muertes básicamente en siniestros viales. ¿Qué dice el ministro de Transportes? Se han hecho un montón de campañas, hace poco se lanzó la última. ¿Qué se hace? ¿Cómo se educa a la gente para que le tome el peso? Responde al Ministerio de Transportes y estos números que son preocupantes, sobre todo para ellos, porque hay que seguir educando, hay que seguir concientizando y por sobre todo hay que buscar la forma de que la gente, cuando se le pregunte sobre cuál es su mayor preocupación a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol, sea la posibilidad de causarle un daño a un tercero o ocasionar la muerte. Responde al Ministerio de Transportes ante esta preocupación que viene hace más de 30 años con respecto al plan del Ministerio de Transportes para bajar los fallecidos por siniestros viales. Se tiende a normalizar el que hay gente que conduce bajo los efectos del alcohol. Si hace 2 años el 26% de las personas decía que conocía a alguien que seguramente iba a conducir bajo los efectos del alcohol, eso ha aumentado a 44%. Y es muy duro para quienes llevamos la seguridad vial, para que estamos todo el tiempo transmitiendo la importancia de evitar que más personas fallezcan en el tránsito, el percibir que hay gente que pareciera sentirse incólume al riesgo, como si a ellos no les fuera a afectar. Cuando en lo que va del año ya llevamos 1.442 personas fallecidas, que es más que todas las que tuvimos el año 2024. Es un resultado que nos entristece, porque significa que hay 1.442 familias hoy día o grupos de amigos que están con un profundo dolor porque han perdido a uno de sus integrantes, y estas son muertes que se pueden evitar. Ahí está básicamente el balance de las diferentes autoridades ante unos números que son preocupantes, que se van consolidando, son balances que se van haciendo año a año, José, pero claramente que solamente el 11% de las personas encuestadas de este estudio responda como preocupación máxima el posible causar el daño o la muerte de un tercero por manejar bajo básicamente los efectos del alcohol, ya da para pensar, porque de ese 11%, si lo comparamos con el 61%, que su mayor preocupación es ser fiscalizado, tiene que ver que las leyes quizás no están apuntando a ese lugar correcto, básicamente, y así está difícil. Así que con esta noticia, a concientizar sobre todo, cuando estamos a casi 2 semanas de las fiestas de fin de año, José, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Figueroa. Importante hablar de esto, sobre todo de cara a las fiestas de fin de año, aunque lo cierto es que hay que conversarlo siempre. Muchas gracias, que estés muy bien. 7:18, vamos a hablar a esta hora de economía y de una iniciativa que tiene como propósito acelerar la inversión y también los procesos de tramitación de permisos en las municipalidades. ¿De qué tratan estas herramientas que se busca alcanzar? Pilar Gutiérrez tiene la respuesta. Pilar, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, el tema de la tramitación y la demora en los distintos permisos sectoriales es un tema que, como sabemos, es uno de los grandes desafíos para el país a nivel económico y en términos de desarrollo. Se han realizado avances a nivel nacional, como por ejemplo la aprobación de la ley de permisos sectoriales en este tema, pero también hay distintas iniciativas que se están impulsando desde lo más micro a nivel municipal para buscar acelerar también la tramitación en las direcciones de obras municipales de las distintas comunas en el país.
Y en ese sentido, por ejemplo, un caso bien emblemático y que ha ocurrido hace bastante poco es la plataforma que ha sido creada por la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA. Elaboraron una plataforma que se llama Revi y finalmente lo que busca hacer es entregar dos asistentes virtuales, Norman y Clara, que buscan apoyar a las distintas, a los inversionistas, pero también a los funcionarios municipales encargados de revisar esos permisos que se ingresan a la dirección de obras para ver que se cumpla con todos los requisitos y acelerar de esta forma entonces los tiempos en la tramitación. Norman es el asistente que apoya finalmente a la persona de la municipalidad encargada de hacer las distintas observaciones a la documentación que se entrega, y por el otro lado Clara apoya a los solicitantes de los permisos, genera los expedientes necesarios y también revisa posibles fallas con inteligencia artificial que permitan detectar entonces esos errores antes de tiempo y así agilizar estos tiempos de tramitación. Escuchemos lo que decían entonces los creadores de esta plataforma. Permite acelerar de forma muy significativa tanto la presentación de los permisos de edificación como también su revisión, garantizando calidad, excelencia y una gestión ágil al interior de las direcciones de obras municipales. Todo esto gracias a inteligencia artificial. Hoy día el desafío está en cómo escalamos. Eso requiere de un ajuste del modelo para cada uno de los planes reguladores comunales, lo cual estamos desarrollando una herramienta que permita hacerlo más rápido. Esperamos que esto sean más municipalidades las que se sumen. Nosotros como Centro Nacional de Inteligencia Artificial tenemos un compromiso irrestricto, es en primer lugar en poner a disposición este software de forma abierta para quien quiera usarlo y por otro lado en acompañar a los municipios en la adopción de esta herramienta. Busca solucionar uno de los problemas más importantes para el sector de la construcción, que es la permisología. Sabemos que cualquier avance y disminución de los plazos va a tener un impacto gigantesco en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento, en el desarrollo, en la calidad de vida de las personas, y es por eso que adicionalmente al trabajo que hacemos en la contribución a la política pública, en este caso en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, quisimos también aportar en la solución y en la gestión. Una plataforma que hasta el momento entonces se ha implementado en 2 municipalidades de la región metropolitana, el caso de Providencia y también en la municipalidad de Maipú. Eso sí, ya han anunciado desde la Cámara Chilena de la Construcción que para el mes de enero se espera se integren 4 nuevas comunas. Es el caso entonces de Independencia, que se va a sumar, también Vitacura, Puerto Montt y Puerto Varas, que también están interesadas entonces en contar con esta herramienta para agilizar la tramitación y la inversión en las distintas comunas. En ese sentido, el objetivo que tiene esta iniciativa es reducir en un 20% los tiempos de tramitación en las municipalidades y esto en base a que la evidencia muestra que efectivamente los tiempos de tramitación a nivel municipal exceden lo que establece la norma. Ahí lo que comenta la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en las cifras y los datos que entrega es que este proceso de trámite de permisos demora en promedio 126 días, cuando la norma lo que establece en términos legales es que deberían ser 30 días. Por lo tanto, se trata entonces de una herramienta que puede ayudar a ajustar los tiempos a lo que establece la ley vigente. Escuchemos también lo que decían los alcaldes de las comunas que ya han implementado esta herramienta. La verdad es que disponibilizar la tecnología para hacer más fácil los trámites es una cuestión que es fundamental en todo ámbito de los municipios y particularmente lo que tiene que ver con los permisos de edificación. Y aquí al crear a Norman y a Clara, que están de acuerdo completamente entre ellos, uno asesora al revisor de las normas y otro al que está postulando a tener este permiso de obras, hace que sea mucho más sencillo, que los tiempos sean más fáciles, pero sobre todo que haya más certeza y más transparencia. La que se ha llamado la permisología muchas veces retrasa, desincentiva o le cierra la puerta a la inversión, sobre todo en comunas que la requieren. Muchas veces sabemos que en la ciudad de Santiago la inversión se concentra en algunas comunas. Desde Maipú estamos haciendo un esfuerzo muy grande por incentivar y atraer la inversión privada al desarrollo de nuestro sector de la ciudad y creemos que esta es una herramienta súper concreta para poder agilizar esos procesos, dar mayor certeza y certidumbre al sector privado. Bueno, y otro caso es el de la Municipalidad de Renca, que ha sido pionera en crear la primera agencia de inversiones municipales. ¿Qué es lo que hace este organismo? Finalmente asesora y acompaña a los actores del sector privado que están interesados
en invertir en la comuna para finalmente entregar la información disponible. Hay mucha información a nivel territorial y también de la demanda que tienen los propios vecinos, cuáles son los servicios, por ejemplo, que están buscando y a los que no hay tanto acceso en el territorio, y de esa forma poder alinear esa demanda por parte de los vecinos de la comuna con potencial oferta de inversionistas que estén dispuestos a realizar desembolsos entonces en esas áreas que son precisamente las que tendrían una mayor probabilidad de éxito en ese sector. Así que finalmente eso es lo que hacen con la agencia de inversiones, pero también crearon una plataforma que se llama Renca Ciudad, que permite visualizar el desarrollo comunal al 2050 y ver los distintos proyectos de inversión que se están realizando. Ahí de ese total entonces que se compone en esta plataforma, el 60% de esas inversiones ya se están materializando en la Municipalidad de Renca, en parte gracias a este trabajo que se está realizando en conjunto con la agencia. Escuchemos lo que decía el alcalde de esa comuna. La plataforma nos permite consolidar una cartera de proyectos de inversión que supera 1.400 millones de dólares. Para una persona que toma decisiones de inversión, tener conciencia de qué es lo que está pasando en el entorno enriquece y viabiliza muchas veces esas decisiones. Las estimaciones que hace todos los años la Cámara Chilena de la Construcción, ellos plantean que la Dirección de Obras Municipales de Renca está dentro de las 3 direcciones de obras municipales más rápidas de todo Chile. La diferencia en tiempos de tramitación con el promedio es de varias decenas de días menos. Son distintas iniciativas entonces que se están tomando a nivel comunal para acelerar los plazos de la tramitación de los permisos sectoriales necesarios y requeridos también por las distintas municipalidades para realizar los proyectos de inversión. Un tema que, como sabemos, afecta a nivel país, no solo en lo micro, en las comunas y a los distintos vecinos, sino que también afecta en el PIB del país. De hecho, ahí, según las estimaciones incluso que ha hecho Sofofa, se estima que el costo de la permisología actualmente asciende a 1.800 millones de dólares. Bien, Pilar Gutiérrez, gracias por esta información. Seguimos atentos al curso de esta noticia. Que tengas una buena tarde. 7:26, dejamos hasta acá. Hoy es noticia de día jueves. Les extiendo la invitación a seguir con toda la programación de nuestro canal. Y nos vamos con imágenes en directo desde Providencia y 27,2 grados a esta hora en esa zona de la región metropolitana. Para mañana se proyectan 28, un poco menos el sábado y el domingo, pero vuelve a subir la próxima semana. Imágenes en directo desde Providencia. Gracias por la sintonía. Nos vemos más adelante.